Buenas noches, don Melvin, ¿cómo está usted? Bien, Bienvenido. bien. Bienvenido aquí a través de la tecnología, ¿eh? Para lo que dice que nosotros no somos tecnológicos. Este programa va a desmentir esa narrativa. Tenemos esto por lo menos, Bueno, pues arrancamos. dada el componente de innovación tecnológica. Arranque usted y llévenme a mí. No, pero acuérdese que yo creo que poca gente tiene duda de que usted se mantiene permanentemente actualizado y en sintonía con los eventos y los sucesos que van ocurriendo en este mundo contemporáneo, este mundo de tantos desafíos, de tantas amenazas, tanto en el plano internacional como en el plano local. Así que nunca se le olvide que yo lo acuso a usted de haber ido al futuro y que se devolvió a contárnoslo. Entonces, por ende, si hablamos de innovación y de futuro y de clarividencia, hay que arrancar con usted. Mire, marginalmente, déjeme aprovechar y comentarle algo. Ayer yo tuve acceso a una información que para mí es aterradora, pero que los demás no tienen ni idea. Yo estaba en la finca y conversando con uno de los trabajadores, me confirma, número uno, que 9 manantiales que teníamos en la finca, queda uno, solamente uno. Y ese que nosotros le decimos el manantial de Siso, que produce alrededor de 2 pulgadas de agua de manera eh, continua, todos los días, todo el año, está produciendo la mitad. Es decir, que dentro de poco, a ese ritmo, días, tal vez semanas, no haya agua dentro de la finca. Y estamos hablando de una finca grande, bordeada por el río Yásica. Eso nunca había ocurrido. Y yo le digo al trabajador, digo, pero ¿cómo es posible si ha estado lloviendo? Me dice, sí, ha estado lloviendo. Pero 1 o 2 horas después de cualquier aguacero o lluvia intensa, todo se seca. A mí francamente me perturbó la noticia, no puedo decir otra cosa. Ahora, don Que, Melvin, podemos llamarle de otra manera que no sea tragedia a una realidad medioambiental como esa. Mientras eso es lo que ocurre en nuestro medio ambiente, mientras esa es la realidad que tenemos, somos gobernados por una clase política cuyo ministro de Medio Ambiente él dice olímpicamente ante todo el país, yo estoy aquí al frente de este Ministerio de Medio Ambiente, pero yo de esto no sé. Pero se le puede poner otro nombre que no sea tragedia a una situación como esa, cuando el líder de la nación, encarnado en el presidente de la República, se levanta no a gestionar ese problema grave, existencial que tenemos, sino a la contabilidad electoral de que tal diputado allí, déjame que pase este, porque entonces completo esta boleta por aquí, o se levante al mercantilismo electoral de comprar en la carnicería política a todo partido que se le venda como una mercancía en descuento. Entonces, le damos de lado a los problemas esenciales, estructurales, fundamentales de este país y le dedicamos todo el tiempo del mundo a estar como una cajera de supermercado en el anaquel de la política comprando todo lo que tenga un código de barra en la espalda. ¿Para sumar qué? Porque ¿qué puede sumar un partido de esos que durante 10, 15, 20 años ha predicado la decencia,
ha predicado que su objetivo es construir un país mejor y termina montándose en el autobús oprobioso de la reelección. Comprados y montados ahí como yo sé que usted la ha visto como ganadero que es, como esa carga de vaca que montan en un camión y la llevan raudo y veloz al matadero. ¿Usted cree que tenemos salida bajo ese modelo político, bajo esa construcción de poder, donde los políticos, incluyendo el presidente de la República, se levantan a eso, mientras una parte, la élite de la clase empresarial, lo que está interesado en cada día producir más dinero, más riqueza, pero sin medio ambiente, sin un aire puro, sin agua? Dígame si no es el fin de una época. Yo no veo, y la busco, yo no veo salida dentro del formato en el cual esta gente opera. Miren, todo esto que estamos hablando es tan trágico, pero tan trágico, que me permito evocar un discurso suyo en Dajabón en noviembre del año pasado, en el cual, proponiendo soluciones para la frontera, se hablaba en la propuesta que encaminó en ese momento de restaurar y, lógicamente, adecuar los asentamientos humanos de grupos y familias y comunidades dominicanas en la frontera, con el criterio que por supuesto nunca lo entendieron, de crear una frontera ética, cultural, moral, política, no un muro de cemento, ni de hierro, ni de alambre trenzado. No. Y pocos días después de ese anuncio, viene el gobierno y con esa capacidad que tienen de corromperlo todo, y afirma que construirán 5,000 viviendas ecológicas en la frontera. Entonces, mire, número uno, no han entendido, y excúsenme la grosería, pero no han entendido ni mierda. Número dos, no han construido ni una letrina de esas 5,000 viviendas. Número tres, mientras usted, yo, Juan, Pedro, estamos pensando en soluciones sociales, económicas, ecológicas, viables, esta gente están pensando en el contratista a quien le van a asignar 5,000 viviendas que después se reducen a 500, terminan en 50 y se quedan en 5 porque además se roban la diferencia. Es decir, para allá es que no hay manera en un sistema político donde el lucro es la única variable a considerar por parte de los involucrados. Los demás no tienen otro papel que no sea el de víctimas. No hay manera. No, simplemente que no hay manera. Entonces, mientras los pueblos, las sociedades piden soluciones, los gobiernos responden a ese reclamo haciendo negocios, pero entre ellos, o sea, con una visión totalmente diferente y además ajena a lo que son las necesidades. O sea, no hay manera. El expresidente de la República, Danilo Medina, se define como el cobrador,
¿Cómo se te ocurre decir que tú eres el cobrador? No, yo soy el cobrador. Y tú, Danilo, tú eres el corruptor que llevaste la corrupción a este país a niveles inimaginables. Eres quien tienes que pagar. Nosotros los ciudadanos, todos somos cobradores. El reloj camina, la hora se acerca. El resto de tu vida no te alcanzará, no para cobrar, para pagar lo que nos hiciste. Cinco mil viviendas, enséñeme la primera. Sí, lo que pasa, don Melvin, Enseñen. es que predomina la cultura, que si hacemos el anuncio de 5.000 viviendas, con un videíto bonito, con muchos efectos especiales, si eso se vuelve viral, ya logramos el objetivo. El objetivo, a final de cuentas, no es crear condiciones en la frontera de arraigo, de que 5.000 familias vivan de manera digna, que se tengan un hábitat y un entorno adecuado para que permanezcan ahí, para crear así un muro de dominicanidad en la frontera. No, 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 no. Lo que importa es que hicimos el anuncio, el video quedó bien y eso gustó. Exacto. Mire, es espeluznante y es acojonante, como usted con frecuencia utiliza el término, donde hemos caído como proyecto de nación. El país reconoce, sobre todo los que tenemos más de 40 años, 40, 50 años de edad, el país reconoce que en los gobiernos del presidente Balaguer, él les recibía los incumbentes de las entidades recaudadoras del Estado todas las noches para saber qué entró cada noche. La contabilidad de los ingresos del gobierno para él saber con qué fondos disponía para aplicar las políticas públicas, fundamentalmente de inversión. Casi 70% del presupuesto en ese gobierno, en esos gobiernos, era inversión, mientras ahora no llega el 20%. Pero, ¿qué ocurría en esa época? La contabilidad financiera y económica del Estado. Ahora, todas las noches al que está hay que darle otra contabilidad, la contabilidad electoral. ¿A quién sumamos hoy? ¿Qué partidito nos trajimos para acá? ¿Qué alianza hicimos con fulanito? ¿Y usted cree que un país plagado de problemas y de amenazas, porque si hoy tenemos 10 problemas, mañana vamos a tener 11, pasado vamos a tener 12, porque es una dinámica que no se simplifica, sino que cada día se hace más compleja. Por eso yo digo, don Melvin, que la única decisión inteligente que el presidente Abinader podía tomar era irse para su casa. Y está plasmado ahí un artículo que escribimos hace ya cerca de un año. Pero él decidió entrar a un túnel llamado reelección. Y yo estoy convencido que él no sale viable de ese túnel llamado reelección. Pero él no se percata tampoco de que ese entorno que le dice, presidente, sin ti se hunde este país, ni siquiera lo hacen por fe en él. No es porque crean que él encarna y representa un proyecto ni una visión de país. Ellos le dicen eso porque ellos se quieren reelegir en el cargo que tienen a través de él. Entonces, don Melvin, en una época tan compleja, tan difícil, con tantos desafíos, tener un manager sin pelotero, un terreno de juego fangoso, difícil, complejo, unas graderías molestas, enojadas, sin fe en el manager. ¿Qué usted cree que puede salir de ese estadio nacional y ese estadio social cuando los actores involucrados tienen esas características? Mire, vean, déjeme remachar este tema. O sea, que es la capacidad de este sistema para pervertirlo todo. La sociedad dominicana, bien o mal orientada, no viene al caso de elucidar esa parte. Apoyó en tiempo del PLD
un reclamo del 4% del presupuesto nacional para la educación. X número de años después, el resultado es que la educación en la República Dominicana está peor que nunca, porque el sistema, mira lo que hace, el sistema convierte esos ingresos extraordinariamente cuantiosos en varilla, cemento, madera, puerta, baño, pintura, no en educación. Es decir, el dinero se mete donde los contratistas, los ferreteros, los industriales puedan lucrarse a gran escala, no en el entrenamiento, en la contratación, en la reeducación y en la preparación y disciplina de maestros. No, eso no, porque ahí no hay dinero. El dinero está en coger una escuela que vale 80 millones o 100 millones de pesos y vendérsela al país por 500 millones. Ese es el negocio. Y a final de cuentas, don Melvin, entonces, el 4% para la educación terminó siendo el 4% para la corrupción. Para la corrupción. Y eso es una tragedia nacional. Exactamente lo que fue. Pero mañana se aparece un partido, un movimiento, una vaina pidiendo el 4% o el 3% para la salud, para el agua, para esto, para lo otro. Y va a pasar exactamente lo mismo. Así es decir, es la receta. Porque es una receta, pero es una cosa increíble. Pero oiga, don Melvin, déjeme contarle una historia que dolorosa y lamentable, que a mí, a pesar de ser médico de formación, me sorprendió. Y es que ayer nos llama el presidente de Rescate Democrático en la provincia de Espaillat y me dice lo siguiente: doctor, hay una persona cercana al equipo que un sobrino, un familiar cercano, tuvo un accidente y obviamente lo llevaron a un centro privado de Santiago, el Homs. Pero ya la cuenta va por 600,000 pesos y ya han vendido todo lo que le podían echar mano, lo han vendido para pagar la cuenta. Pero resulta que el problema de salud, la gravedad continúa. Entonces, ayúdenos como usted médico, a ver si usted tiene algún nivel de relación, conoce a alguien, que lo podamos trasladar al hospital Cabral Ibáez. Yo llamo a un amigo y le trato la situación. Y usted sabe lo que me dice ese amigo. Me dice, dile a los familiares que vayan al hospital y se anoten. Pero oiga eso, que se anoten. Digo yo, ¿cómo así que se anoten? Dice, sí, porque es así, tú vas y te anotas. Si se desocupa una cama o hay cómo resolverte y recibirte, te llamamos. Oiga, o sea, pero usted se imagina que un paciente grave tiene que anotarse, como si fuera opcional. En un restaurante que usted llega, está lleno, usted se anota a ver cuándo se desocupa una mesa, en 10 minutos o en media hora. Bueno. Pero podemos llamarle, don Melvin, país, sociedad, nación, gobierno. Podemos mencionar en la boca de un político, de esta vieja política, de esta vieja partidocracia, hablar de la palabra bienestar, desarrollo, progreso. Como un farsante que anda por ahí llamado Leonel Fernández, que ahora ve una valla que dice, para volver para adelante. Oiga, para adelante. Los ciudadanos no tienen salud, no tienen educación, no tienen seguridad.
y él es culpable de una parte no pequeña de esa situación, de esa tragedia, porque no es una situación, los dominicanos vivimos una verdadera tragedia. Entonces, esa familia, don Melvin, tiene tres opciones. O lo dejan en el Homs y se quedan ellos en la calle para poder pagar la cuenta, la familia entera. O lo dejan que se muera, se lo llevan para su casa. O ir al hospital Cabral Ibáez y por la mala y aparecerse con el paciente y decir, aquí hay que atendérmelo como sea, o yo me salgo de los cauces normales. O sea, ubiquémonos en el metro cuadrado, don Melvin, de la situación de esa familia. Un familiar grave, porque está en cuidado intensivo, grave. No lo puedo tener en el centro privado porque no lo puedo pagar, pero tampoco hay un centro público que me lo pueda recibir. ¿Y entonces? ¿Y usted cree que eso nada más le pasa a esa persona? Eso le pasa a miles de dominicanos todos los días. Eso es mire, eso es una tragedia diaria en la República Dominicana. Pero mientras eso ocurre, gastamos 700 millones de pesos al mes en publicidad, don Melvin. Porque si es que no hay dinero, mire, 7.000 millones en publicidad, 6.000 millones que se le da en exenciones a las concesiones mineras y 6.000 millones que se le da a la industria del cine. Solo ahí usted tiene 20.000 millones de pesos que de un plumazo pueden ponerse al servicio de enfrentar ese problema. Y con 20.000 millones de pesos aquí todos los años, en manos honestas, en manos correctas, esa tragedia de la salud desaparece entre 2 y 3 años. Pero eso no importa. Lo que importa es llenar el país de muñecos, vallas, mensajes que nadie se cree. Oiga, publicidad del gobierno que ni siquiera el que la hace se la cree. Oiga bien, mucho menos el pueblo. Entonces, evidentemente que el sistema está roto, que estamos gobernados por una plaga. El comportamiento que tiene la clase política que nos ha gobernado es el comportamiento de una plaga política. Y eso obviamente o lo enfrentamos o nos hundimos. Pero usted habla de 20.000 millones y me dejó afuera un renglón aterrador. ¿Y cuánto pagamos de intereses por una deuda contraída, diferida, aumentada, multiplicada por este gobierno? Para pendejada, porque dígame. Don Mario, gastamos más en el pago de la deuda que lo que gastamos en salud y educación. Y el país, la familia, la persona que gaste más, tenga que destinar más recursos a pagar sus deudas que lo que paga para mantenerse, que lo que consume y gasta para mantenerse, está técnicamente quebrado. Esa es la realidad. Ya. Pero además de eso, es que hay una consideración de fondo, y es que toda esa deuda, no toda, pero la inmensa mayoría de esa deuda es ilegítima en su origen, ilegal en su tramitación, espuria en los fines para los cuales se contrató. Más de la mitad de esa deuda. Para la pendejada esa, la vaina deportiva, Hipólito endeudó a este país por no sé cuántos millones de dólares. Los famosos bonos soberanos. Cualquier ayuntamiento debiera tener capacidad para construirla sin necesidad de endeudar el país. Todo es que lo pervierten todo, lo corrompen todo. Sí, por eso que yo le llamo la plaga política, porque es que lo devastan todo. Todo lo que tocan, todo lo que encuentran a su paso, lo devastan. Es una cosa impresionante, don Melvin. Mire, y no solo se conforman con el tema del presupuesto nacional, sino que los fondos de pensiones, que es lo que nos garantiza un retiro digno en teoría, en el papel, esos fondos de pensiones, usted sabe lo que acaban de hacer. Acaban de comprar cerca de 3.500 millones de pesos en acciones de una empresa llamada César Iglesias. Pero oiga,
qué barbaridad, qué crimen se comete. Se compran las acciones de esa empresa a 128 pesos cada acción, bien. Pero usted sabe cuánto es la rentabilidad neta de cada acción. 1 peso con 63 centavos. Perdón, 1 peso con 30 centavos por acción. Ese es el beneficio que genera. Lo cual da una rentabilidad de cerca de 1.6% anual. Pero la inflación es un 5%. Entonces dígame usted, ¿quién carajo hace un negocio de comprar acciones que la rentabilidad anual neta es menos de un 2%, cuando la inflación es un 4%, la depreciación de la moneda es un 2 y un 3%? ¿Quién en su sano juicio, cuando el Banco Central le paga a usted 10, 12% de interés en las letras del Banco Central, entonces usted invierte allí para ganar el 1.6%? Oiga, quienes manejan el dinero de nosotros, lo que tributamos y contribuimos al sistema de seguridad social, oiga, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo es que lo manejan? Dígame usted. Vaya, mientras no logremos establecer un régimen de consecuencias, Así es. todo eso va a seguir ocurriendo. Tendrá periodos donde se agrave, tendrá periodos donde se mitigue un poco, pero el sistema hizo agua. El sistema hizo agua. O sea, ya no hay, oigan, no hay posibilidad de corregir nada importante, de revertir tendencias, de establecer, vamos a decir, una nueva cultura, una nueva manera de hacer las cosas. No, hay que coger el sistema, descuartizarlo y, y retornar a valores que en esta época fueron sacrificados al lucro, tecnológicamente amparados y legal o jurídicamente santificados. En el marco de la sociedad actual, los dominicanos no tienen posibilidad ni esperanza de que su situación mejore. Pero es simple, don Melvin, ya para concluir, yo quiero compartirle esta reflexión. Yo digo que las manos de los políticos que nos han gobernado, todo lo que tocan, lo dañan. Entonces la solución es cortar esas manos que dañan todo lo que tocan. Tan simple como eso. Don Melvin, muchas gracias y seguimos.